Buenos días con todos. Vamos a continuar con patología de colon. Vamos a recordar algo de anatomía quirúrgica de colon y recto. Observemos. En cuanto a la irrigación del intestino delgado y del intestino grueso, está dado básicamente por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, en su origen, que se da a nivel de la aorta abdominal, más o menos a nivel del L1, dando una forma de un gancho, en el cual sus partes proximales van a dar múltiples ramas para irrigar el intestino delgado. En su parte distal da una rama que se llama la rama ileocólica. Esta ileocólica irriga la parte terminal del ilio, y la parte proximal del ciego. Esa se llama la arteria ileocecal. Y una de las dos ramas de esta arteria ileocólica viene a ser la arteria apenicular. ¿Okay? La arteria mesentérica superior, un poco más arriba, por la mitad de su trayecto, da una arteria cólica derecha. Esta arteria cólica derecha da una rama ascendente y una rama descendente que se anastomosa con ramas pequeñas que vienen de la arteria ileocólica. ¿Okay? Y esta mesentérica superior también da una rama que se llama la arteria cólica media, que da una rama derecha y da una rama izquierda. ¿Ya? Observen. Entonces tiene tres ramas principales la arteria mesentérica superior: la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. ¿Okay? La arteria cólica media. Entonces la arteria cólica media tiene una rama derecha y tiene una rama izquierda. Esta rama izquierda se anastomosa con una rama de la arteria mesentérica inferior. Es por eso que nosotros nos han enseñado de que la mitad derecha del colon está irrigado por la arteria mesentérica superior y la mitad izquierda del colon por la arteria mesentérica inferior. Es verdad, pero hay zonas de anastomosis, hay zonas de irrigación que se suplen en todo caso, que si faltara una de ellas no se va a ver afectado el intestino. Entonces, esa es la irrigación del colon derecho. La irrigación del colon izquierdo, o sea, desde el transverso medio hacia la zona izquierda, la da la arteria mesentérica inferior. Tiene sus ramas que no son tan importantes, no son muy preguntadas. Tenemos las ramas sigmoideas. Y lo que tenemos que recordar es que cuando esta arteria mesentérica inferior avanza y se va hacia el recto, se transforma en la hemorroidal superior. ¿Okay? Algo que también quiero que recuerden es que existen dos zonas vulnerables a hipovolemia. Pacientes que tienen un shock séptico o que tienen un shock cardiogénico y que tienen un bajo gasto cardíaco, por lo tanto, hay una llegada pobre de sangre hacia la zona visceral esplácnica y puede caer en una colitis isquémica. ¿Cuáles son esos puntos? Básicamente dos puntos. Uno en el ángulo esplénico y otro en la unión del recto con el sigmoides. En el ángulo esplénico viene a ser el punto de Griffin y en la unión inferior viene a ser el punto de Sudeck. Lo mencionamos porque son zonas en que estados de hipovolemia puede el paciente caer en una colitis isquémica. Y también hay que recordar que la colitis isquémica es la patología más frecuente de las enfermedades vasculares. ¿Okay? En cuanto al drenaje, el drenaje es similar. El drenaje venoso del lado izquierdo las hace a través de la ileocólica izquierda, arteria cólica izquierda, a través de en el lado derecho se hace a través de la ileocólica, ¿ya? de la cólica media y de la cólica derecha. Similar y tiene los mismos nombres que las arterias. Eso se encuentra el drenaje venoso. Y el drenaje venoso del lado izquierdo la recoge a través de la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior, observen, drena hacia la vena esplénica. Esta vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y estas dos dan origen a un tronco que se llama el tronco portal o vena porta. ¿Okay? Es importante recordar esto porque
Cuando hablemos de recto vamos a volver a recordar, porque nos va a permitir diferenciar cómo un tumor de recto, cómo su drenaje se hace hacia la zona de la irrigación o del drenaje venoso sistémico, o sea, el sistema cava, y otro se hace al sistema portal. Irrigación del recto. Y hablamos de irrigación del colon derecho por 3 arterias: iliocólica, cólica derecha y cólica media. El colon izquierdo a través de la cólica, el colon izquierdo a través de la cólica izquierda, que son ramas de la arteria mesentérica inferior. ¿Okay? Esta arteria mesentérica inferior progresa y llega al recto y se transforma en una arteria hemorroidal o rectal superior. ¿Okay? El tercio medio del recto se irriga por una arteria hemorroidal o rectal media, que es rama directa de la arteria ilíaca. ¿Ya? Y el tercio inferior, el tercio bajo o el tercio inferior del recto, la irrigación lo hace a través de una arteria rectal inferior. ¿Okay? Esta arteria rectal inferior es rama de la pudenda inferior, de la pudenda interna, y esta pudenda es rama a su vez de la arteria ilíaca. Entonces la irrigación del recto se hace por tercios: tercio superior, hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior; tercio medio, hemorroidal media, rama de la ilíaca interna; y la rectal inferior, rama de la pudenda. El drenaje venoso, la vena rectal superior drena a la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior, recordemos que ¿a dónde drena? Hacia la porta. De la porta llega al hígado, ¿verdad? Del hígado llega ¿hacia dónde? Hacia cavidades. ¿Hacia qué cavidades? Del hígado ¿hacia qué cavidades llega? Cavidades derecha. ¿Ok? Pero el drenaje venoso del recto medio y recto inferior, se hace a través de la hemorroidal media y de la hemorroidal inferior, pero lo pongo en detalle. ¿Por qué? Porque drena hacia la vena cava inferior. Drena hacia la vena cava inferior. Por tanto, desde la vena cava inferior, ya esta, si es que hubiera, por ejemplo, un tumor en esta zona, sus micrometástasis van por acá y llega a la circulación sistémica y puede dispararse a todo nivel. Pero si nosotros tenemos un tumor acá, en recto superior, ¿a dónde es más frecuente que llegue? A la porta, y de la porta llega al hígado. Pero si es de tercio medio y tercio inferior, es un poco más difícil que llegue hacia el hígado, ¿no? Entonces es importante que recuerden la irrigación y el drenaje de esta zona del aparato digestivo. Pasamos a enfermedad diverticular de colon. Cuando hablamos de divertículos de colon, en realidad son pseudodivertículos. ¿Por qué pseudodivertículos? Porque no tienen las 4 capas, sino que tienen mucosa y submucosa únicamente. Mucosa y submucosa. Son pseudodivertículos. La localización más frecuente es a nivel de sigmoides, es la localización más frecuente, pero también puede estar localizados a nivel de ciego o de cualquier otra parte, ciego, transverso, etc. ¿Okay? Estos divertículos, lo más frecuente es que sean asintomáticos. Pero cuando da síntomas, lo más frecuente es el dolor abdominal, básicamente en cuadrante inferior izquierdo. ¿Okay? Esas son generalidades de la enfermedad diverticular de colon. ¿Qué pasa si estos divertículos son asintomáticos y lo más frecuente que dan dolor?
Estos divertículos entonces, vamos a borrar esto, esos divertículos se pueden inflamar o pueden sangrar también estos divertículos. Si se inflaman, dan la famosa diverticulitis. Y si es que sangran, da la hemorragia digestiva baja diverticular. Hemorragia diverticular. Los que más se inflaman son los del lado izquierdo, y los del lado izquierdo también son múltiples, generalmente. Y los que más sangran son los del lado derecho, y generalmente son únicos. ¿Ok? Entonces vamos a ver los divertículos o pseudodivertículos que se inflaman y nos dan una diverticulitis, y lo más frecuente es que estén en el lado izquierdo. Para ello, para clasificar la diverticulitis, primero tenemos que diagnosticarla, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos una diverticulitis? ¿Cuál es la clínica de una diverticulitis? Lo más frecuente es que sean asintomáticos, pero cuando son sintomáticos dan dolor, y el dolor es típico en fosa ilíaca izquierda, simulando una famosa o llamada apendicitis izquierda. Dolor en esa zona, fiebre, un poco de hiporexia también, que cuando examinamos hay como un McBurney, pero izquierdo, por decirlo así. No es la terminología adecuada, pero podemos llamarlo así, como un McBurney izquierdo. Y el paciente está con un abdomen doloroso, etc., ¿no? Lo primero que sospechamos, diverticulitis. ¿Qué hacemos frente a una diverticulitis? Lo que hay que pedir, ¿qué examen hay que pedir? El diagnóstico de diverticulitis es clínico. Pero si vamos a pedir una imagen, hay que pedir una tomografía axial computarizada abdominopélvica. ¿Ok? El diagnóstico es clínico, pero si vamos a pedir una imagen, hay que pedir una tomografía. ¿Por qué una tomografía? Porque nos va a permitir ver si es que esa diverticulitis está localizada, o tiene un absceso, o tiene una colección. Básicamente por eso, ese es el motivo. Entonces, tenemos acá un sigmoides y tenemos acá la pelvis. Y tenemos, este sigmoides tiene su meso. Imaginemos que tenemos acá los divertículos. Esos divertículos se inflaman estos divertículos. Entonces lo que va a hacer es producir pus en esta zona, producir una pus. Eso se llama un absceso pericólico, o sea, alrededor del colon, pericólico, o como cae en el mesenterio, se llama mesentérico. Pero ¿qué pasa si este absceso sigue creciendo? Sigue creciendo. Todavía es un grado 1 porque está pericólico mesentérico, pero desgarra el mesenterio y cae a la pelvis. Desgarra el mesenterio y cae a la pelvis. ¿Eso cómo se llama? Un absceso pélvico. Un absceso pélvico. ¿Ok? ¿Qué pasa si progresa esto y hay salida de heces? Al inicio puede haber una peritonitis purulenta, pero después puede haber una peritonitis fecaloidea. ¿Ya? Esta se llama los grados de la clasificación de diverticulitis, o la clasificación de Hinchey. Grado 1, absceso pericólico o mesentérico. Grado 2, absceso pélvico. Grado 3, peritonitis purulenta. Y grado 4, peritonitis fecaloidea. Cuando hablamos de peritonitis, el tratamiento es quirúrgico. O sea, entrar y operar al paciente. ¿Ok? En los grado 1 y grado 2, el tratamiento es médico. Entonces recordemos, clínica más frecuente es que sea sintomática. La diverticulosis, pueden ser divertículos asintomáticos o dar una enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular puede ser una diverticulitis o una hemorragia diverticular. La hemorragia diverticular es más frecuente de aquellos divertículos solitarios y del lado derecho. El diagnóstico se hace con un enema opaco, colonoscopía. El tratamiento, la mayoría de hemorragias diverticulares, el cese es espontáneo, cesan espontáneamente. En algunos casos se requiere la intervención de radiología intervencionista para hacer una angiografía, etc., ¿no? En los casos de diverticulitis, o también llamada apendicitis del lado izquierdo,
El diagnóstico es clínico, pero en algunos casos hay que pedir una TAC. No en algunos casos, perdón. Se debería pedir TAC. ¿Por qué? Para ver el grado de hinchazón que tiene este paciente. ¿Ya? Y lo que tienen que recordar es que nunca hay que hacer una colonoscopía ni tampoco un enema opaco. ¿Por qué no colonoscopía? Porque está inflamado nuestro colon, entramos con una colonoscopía, lo vamos a perforar el colon y cambiamos totalmente las cosas. Y tampoco hay que dar un enema opaco. ¿Por qué? En el enema opaco se usan sustancias que precipitan y pueden precipitar en esa zona de los divertículos y predisponer a una perforación más pronta, ¿no? El tratamiento en los grados 1 y grado 2 es reposo intestinal, antibióticos y fluidos. En aquellos grados 1 o grados 2 que tengan un absceso de más de 5 centímetros, ese es drenaje percutáneo. Y cirugía urgente si es que hay perforación o peritonitis fecaloidea o peritonitis purulenta en los grados 3 o grados 4. Entonces, acá hay una guía en el cual, clasifican a la enfermedad diverticular. Hay que darle una profilaxis primaria de la diverticulitis en aquellos que son asintomáticos. ¿Ya? Una profilaxis primaria. Los tipo 1, diverticulitis aguda no complicada. ¿Ya? Diverticulitis aguda no complicada son aquellas enfermedades diverticulares que tienen un flemón o un absceso peridiverticular en el 1A, y en el 1B es diverticulitis con flemones peridiverticulares. ¿Ya? El 1A es que no tiene y el 1B es que tiene. Entonces acá nosotros tenemos que ver si es que hay indicadores de riesgo para un curso complicado. Pacientes que toman corticoides, pacientes que toman AINES a altas dosis, etc., ¿no? Los antibióticos pueden omitirse y hay que hacerles un control periódico. Desde el momento en que tiene un flemón o un absceso, hay que darle tratamiento antibiótico. Siempre hay que darle tratamiento antibiótico cuando tengan un flemón diverticular o un absceso peridiverticular. En las diverticulitis agudas complicadas, en las cuales aquellos nosotros tenemos microabscesos, cuando son menos de 1 centímetro, o macroabscesos, aquellos que tienen más de 1 centímetro, lo que hay que hacer es darle tratamiento antibiótico. Darle tratamiento antibiótico, analgésicos, reposo intestinal, o sea que no coma nada, y observar. ¿Ya? Entonces lo que hay que recordar es que aquellos pacientes que tienen un absceso de menos de 3 a 4 centímetros hay que darle tratamiento antibiótico únicamente, analgésico y reposo. En aquellos abscesos de más de 4 a 5 centímetros hay que hacerle un drenaje percutáneo guiado por ecografía y tomografía y antibiótico. Y aquellos abscesos que no se puedan drenar por radiología intervencionista y aquellos abscesos que se les da antibiótico y en las 72 horas no mejoran, también tienen que someterse a una cirugía. Bueno, en cuanto, ¿cómo hacemos con un paciente que tiene una diverticulitis aguda que ha sido tratada con tratamiento médico? ¿Qué hacemos con esos divertículos? ¿Operamos inmediatamente o esperamos 6 a 8 semanas? Ya existen múltiples estudios que hay que esperar un intervalo libre de inflamación, que son más o menos 4 a 6 semanas, y a las 4 a 6 semanas hacer una resección, una sigmoidectomía, ¿no? Porque lo más frecuente es que estén a nivel de sigmoide. Hacemos una sigmoidectomía y una resección y una anastomosis primaria. Bueno, la clasificación según esta guía, la tipo 3 viene a ser la enfermedad diverticular crónica y la tipo 4 viene a ser la hemorragia diverticular. Entonces recuerden de diverticulitis aguda el tipo de tratamiento, ¿no? Las tipo 3 y tipo 4 de Hinchey, que son las peritonitis fecaloideas, tienen que ir a un tratamiento quirúrgico de urgencia. Las tipo 1 y tipo 2 pueden ir a un tratamiento médico, antibióticos, analgésicos y reposo intestinal. Si son colecciones que tienen más de 5 centímetros de diámetro, hay que hacer una radiología intervencionista, o sea, drenar percutáneamente y darle antibióticos. Y aquellas diverticulitis que son tratadas con antibióticos analgésicos y mejoran, hay que operarlas a las 6 a 8 semanas de una sigmoidectomía y una anastomosis primaria. Nada más. Pólipos gastrointestinales. Cuando hablamos de pólipos gastrointestinales, tenemos que hablar de dos grupos.
pólipos que son neoplásicos y pólipos que son no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos se pueden clasificar en 3 grupos, que son los hiperplásicos, en los cuales solamente ha crecido focalmente esa mucosa, eso se llama un pólipo hiperplásico, pólipos inflamatorios y los pólipos juveniles. El tratamiento de estos pólipos no neoplásicos es extirparlos. ¿Cómo se extirpan? No se abre el intestino, se saca mediante una cirugía, sino eso se hace actualmente mediante una endoscopía. ¿Ya? Una endoscopía. Los endoscopios tienen en la parte terminal una asa, como una asa, que si el pólipo está ahí en el intestino, lo que hace es resecarlo desde la raíz. ¿Ya? Y los pólipos no neoplásicos que hemos mencionado tienen que ir a una extirpación endoscópica y como son no neoplásicos, no tienen potencial de malignidad alto, no se hacen seguimiento. ¿Qué pasa con los neoplásicos? Los neoplásicos tenemos 2 tipos, los adenomas y los carcinomas. Los adenomas pueden ser tubulares, pueden ser túbulo-vellosos o pueden ser vellosos. ¿Okay? Los que más frecuentemente malignizan son los vellosos. Los túbulo-vellosos son intermedios y los tubulares tienen un riesgo de malignización bajo. ¿Okay? Los carcinomas hay que ver si es invasor o hay que ver si es no invasor, es decir, si ya pasó la lámina propia. El tratamiento de los pólipos neoplásicos hay que hacer resección endoscópica. ¿Ya? Hay que hacer resección endoscópica. Y hay que hacer cirugía si tenemos una infiltración del tallo, aquellos pólipos que son pediculados, y si es que hay infiltración del tallo. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo te va a sacar desde acá, no te va a poder sacar desde abajo. Entonces, si es que hay infiltración en el tallo, tiene que ir a una cirugía, o si es que es mayor de 3 centímetros, también a una cirugía. ¿Okay? Los pólipos pueden ser de 2 tipos, pueden ser adenomas o pueden ser amartomas. Lo típico de los adenomas es que hay que hacer una colectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque existe un 100% de riesgo de cáncer de colon. Estamos hablando de la poliposis adenomatosa familiar, del Gardner y del Turco. Si nos dicen que un paciente ha sido diagnosticado de Gardner, tiene que ir a una colectomía profiláctica sí o sí, por el riesgo de colon, que es muy elevado, casi el 100%. Los pacientes que tienen amartomas, ¿ya? No requieren una colectomía profiláctica. Estamos hablando del Peutz-Jeghers, de la poliposis juvenil, del Cowden, de la neurofibromatosis y de la enfermedad de Crohn en Canadá. ¿Ya? Esos 2 grupos. Tipos de pólipos. Primero vamos a ver los adenomas. Vamos a ver los adenomas. Poliposis adenomatosa familiar. Y el síndrome de Gardner. En el síndrome de Gardner hay una hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, osteomas mandibulares predominantemente y mutación del cromosoma 5 con una herencia autosómica dominante. Además puede haber quistes epidermoides, quistes sebáceos, tumores dermoides y fibromatosis retroperitoneal. El diagnóstico de estos adenomatosos se hace con colonoscopía y hay que determinar de todos modos el gen APC. Y hay que ver también el tejido, el epitelio pigmentario de la retina. Si nosotros diagnosticamos un Gardner o una poliposis adenomatosa familiar, hay que decirle que se someta al paciente a una colectomía total, profiláctica. No es que tenga cáncer, pero hay que sacarle el colon como profilaxis. Colectomía profiláctica a los 20 años de edad. Así de agresivos son en cuanto al tratamiento cuando un paciente tiene una poliposis de tipo adenomatosa. Los pólipos amartomatosos tenemos el síndrome de Turcot, es una herencia autosómica recesiva con tumores malignos en el sistema nervioso central. Eso es lo principal. El Peutz-Jeghers es muy conocido por ustedes, se caracteriza porque hay pigmentos periorificiales, hay pólipos a nivel de la nariz, los bronquios y vejiga, puede haber tumores testiculares y se asocia con cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de vías biliares. La neurofibromatosis tipo 1 también la van a ver en el bloque de dermatología, pero que la vemos acá porque se asocia con pólipos colónicos. Tenemos mancha café con leche y nódulos de Lisch. La enfermedad de Crohn en Canadá
da una característica de un síndrome malabsortivo. Y ese síndrome malabsortivo lleva a una desnutrición que puede llevar a una alopecia y a una onicodistrofia. En la enfermedad de Cowden es un pólipo de tipo amartomatoso, ¿ya? Que no hay riesgo de cáncer, por tanto no requiere colectomía, y lo que tiene ahí son lesiones a nivel de los anexos cutáneos, ¿no? Los triquilemomas. Eso es en cuanto a pólipos intestinales, pólipos colónicos. Entonces recuerdan que los factores de riesgo para cáncer de colon vienen a ser los adenomas, los pólipos adenomatosos, la poliposis adenomatosa familiar, el Harner y el Turcot, que requieren colectomía profiláctica. En cuanto a cáncer de colon, la localización más frecuente es a nivel de sigmoides, 35% a nivel de sigmoide. Le sigue el ciego con un 22%. Si nos dijera, la localización más frecuente del cáncer de colon es a nivel de sigmoides. O como segmento colorectal. Observen que sigmoides y rectos suman más o menos 49 a 50% de los cánceres de colon están localizados en ese segmento. Entonces, cuando hablemos de cáncer colorectal, hay que ver si es hereditario o no hereditario. Si es no hereditario es porque hay factores de riesgo, ¿no?, que lo predisponen. Tenemos los adenomas que hemos mencionado, tenemos colitis ulcerosa, tenemos antecedentes de ureterosimoidescopía, ¿verdad? Y también hay que recordar factores protectores. Ya al año 2016 se ha demostrado, e incluso se está utilizando como profilaxis o como prevención del cáncer de colon, los AINES, específicamente la aspirina. La aspirina ya se demostró que es un factor protector para un cáncer de colon, además del calcio. El carbonato de calcio también se considera un factor protector para cáncer de colon. ¿Ya? Entonces no hereditario porque tiene factores de riesgo, o además hay que ver que la mayoría de estos cánceres no hereditarios se localizan en el recto sigmoides, ¿no? Si es hereditario, lo que hay que hacer, hay que pedir un marcaje de ciertos genes, el MCH2 y el MLH1. ¿Para qué? Para diagnosticar un síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch, recuerden que es un cáncer hereditario no polipósico. Existen criterios diagnósticos que lo vamos a ver más adelante. El síndrome de Lynch se divide en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 únicamente localizado en el colon, y el tipo 2 localizado por fuera del colon, que puede ser útero, que puede ser mama, etc. Entonces diagnosticamos un cáncer de colon en base a que los síntomas varían. Los síntomas varían según la localización. Si es un cáncer del colon derecho o si es un cáncer del colon izquierdo. Dos cosas. El cáncer del colon derecho, el diámetro es mayor que el del colon izquierdo. O sea, acá hay mayor diámetro. Mejor, acá, comparamos. Acá hay menor diámetro de colon. Otra cosa, las heces, conforme van pasando, el agua se va absorbiendo hacia la pared. Por tanto, las heces llegan acá más secas. Solidez de heces. En el lado izquierdo, menor diámetro de colon, solidez de heces. Por tanto, ¿qué clínica va a dar? ¿Sangrará más o se obstruirá más? Si hay menor diámetro y hay sólido de las heces. Encima el patrón de crecimiento de esos tumores son intraluminales, en el lado izquierdo. Por tanto, la clínica más frecuente de la izquierda son clínica obstructiva. Y los tumores del lado derecho son los tumores anemizantes. O sea, son pacientes que tienen un sangrado crónico, que uno les hace un T-Venom en ese, sale positivo, tienen baja de peso, etc. Los típicos cánceres de colon derecho son pacientes que tienen una anemia de trastornos crónicos, una anemia normocítica normocrónica. Entonces, como todo cáncer, como ya hemos mencionado en la clase de esófago, hay que darle un TNM, ¿no? El T es la profundidad del tumor, el N es la afectación ganglionar y el M es la metástasis a distancia. Si tenemos un tumor intraepitelial o invasión apenas de la lámina propia, es un tumor in situ. ¿Ok? Es un tumor in situ.
Si invade la submucosa es un tumor 1, si invade la muscular propia es un T2, si invade la serosa es un T3 y si invade un T4 es una... Si invade órganos adyacentes o cavidad peritoneal es un T4. Recuerden, ¿no? Vamos a hablarlo otra vez. Mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. La mucosa tiene varios componentes. El epitelio, debajo del epitelio hay la lámina basal, debajo de la lámina basal está la lámina propia y debajo de la lámina propia está la muscular de la mucosa. ¿Ok? Si solamente compromete el epitelio, la lámina basal, o llega hasta la lámina propia, es un T in situ. ¿Ya? Si llega a la muscular de la mucosa, se considera un intramucoso. ¿Ok? Si llega a la submucosa, es un T1. Si llega a la muscular propia, es un T2. Si llega a la serosa, es un T3. Observen ustedes que sabiendo la histología del tubo digestivo, pueden deducir fácilmente el TNM. Sencillo, ¿verdad? La afectación ganglionar, bueno, eso es postoperatoria generalmente porque se sacan los ganglios durante la cirugía. Luego el patólogo a posteriori dice cuántos son positivos y cuántos son negativos y calculamos nuestra afectación ganglionar. Recordemos que tenemos que sacar como mínimo en cáncer de colon, como mínimo 12 ganglios. Ya por consenso ya se ha demostrado como mínimo que hay que sacar 12 ganglios. ¿Para qué? Para dar un mejor estadiaje al paciente. Para decirle o eres un T1 o eres un T2. O eres un N1 o eres un N2. Lo decimos con la afectación ganglionar que el patólogo nos da. La metástasis a distancia, esta metástasis la hacemos con una tomografía toracoabdominopélvica con contraste, ¿no? Si no hay metástasis M0, si hay metástasis M1. La supervivencia depende directamente del estadio en el que se encuentra. El estadio se calcula o se hace combinando el TNM. Observen que los estadios 0 tienen una supervivencia a los 5 años de 95 a 100%. Mientras que los estadios 4, o sea que tienen una metástasis, por lo menos, la supervivencia a los 5 años menos del 5%. ¿Ok? Esto es, otra vez, la clínica de los tumores derechos, hemorragia digestiva baja, hemicolectomía derecha es el tratamiento. Hemicolectomía derecha quiere decir que sacamos todo el colon derecho hasta la parte media, colectomía derecha. ¿Okay? Los de colon descendente, la clínica principal es la obstrucción y hay que hacer una colectomía izquierda. Colectomía izquierda. ¿Ok? Los del colon transverso son los que dan obstrucción y probablemente son los que más se perforan. ¿Ya? Hay que hacer una hemicolectomía derecha ampliada. ¿Qué quiere decir hemicolectomía derecha ampliada? Sacamos todo el colon derecho y ampliamos hasta esta zona. ¿Ok? Cáncer de recto. En cáncer de recto, que lo vamos a ver más adelante, el recto se puede dividir en 3 tercios, superior, medio, inferior. El recto inferior, que son los últimos 6 centímetros, tenemos que hacerle una amputación, que se llama resección abdominoperineal o cirugía de Miles. ¿Ya? Los que están en el tercio medio, una resección anterior baja. Y los que están en el tercio inferior, una resección anterior de la recta. ¿Ya? Lo vamos a ver en patología rectal. En el cáncer de colon, la resección del tumor, cuando operamos la resección del tumor, tiene que hacerse con unos márgenes adecuados, como mínimo 5 centímetros. Y se requiere una linfadenectomía amplia, por lo menos 12 ganglios, para dar una etapificación o un estadiaje N adecuado. Algunas recomendaciones en cuanto al cáncer de colon. Recuerda que la quimioterapia con 5-fluorarcilo y oxiplatino es el que ha demostrado que aumenta la supervivencia en pacientes que tienen cáncer colorectales en estadio 3. ¿Ya? Eso siempre tienen que recordarlo, lo pongo esto porque son datos básicos que tenemos que recordarlo al afrontar o al evaluar a un paciente que tiene un cáncer de colon. El cáncer de colon también, y en el cáncer de recto igual. La resección quirúrgica del cáncer de recto requiere la exéresis completa del mesorrecto. ¿Okay? En cáncer de recto
tiene un meso, al igual que el intestino delgado, al igual que el colon. El recto tiene una grasa alrededor de esto que se le llama como meso recto. Cuando uno opera un cáncer de colon, tiene que sacar ese meso recto. Ya está demostrado, ¿ya? El cáncer de recto, dice, la radioterapia adyuvante disminuye la tasa de recidiva local. ¿Sí? Si nosotros sacamos un cáncer de recto y sospechamos que por ahí haya quedado tejido microscópico de cáncer, hay que darle una radioterapia. Ha demostrado que disminuye la tasa de recidiva, sobre todo local. En el cáncer de recto, la combinación de radioterapia y quimioterapia adyuvante mejora la supervivencia global, también. En cáncer de colon y recto se ha demostrado eso. La combinación de 5-fluorouracilo con irinotecan u oxaliplatino mejora la supervivencia global de los pacientes con cáncer colorectal metastásico y resecado. Esto es ya prácticamente un estudio que se ha hecho por parte de oncología, que son carcinomas metastásicos, ¿no? Y resecables. Ya no lo vemos por parte de nosotros de cirugía, pero quizás lo hablen en medicina interna o quizás en gastroenterología. Otro tema que no quería dejar de hablar es el cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos o síndrome de Lynch. Recuerden que el cáncer de colon puede ser hereditario o puede ser no hereditario. Los no hereditarios son aquellos que se asocian a factores de riesgo, adenomas, como hemos mencionado, ¿no? Los adenomas, como hemos mencionado. Y los hereditarios se asocian generalmente a un síndrome de Lynch. Que los síndromes de Lynch se presentan por un patrón de una herencia autosómica dominante y tienen una penetrancia muy alta del 85%. Todo esto es básicamente porque se hace a través de una línea germinal, en el cual el fallo está a nivel de unos genes que están implicados en los reparos del ADN. El ADN, cuando se replica o se duplica, siempre existen errores de duplicación. Y para corregir estos errores de duplicación o replicación existen ciertos genes. Pero en los pacientes con síndrome de Lynch, estos genes que reparan están mutados. O sea, existen mutaciones puntuales en estos genes reparadores, en los mismatch repair, en los MMR, que son básicamente dos genes, el MSH2 y el MLH1, que son los que explican el 90-95% de los casos de síndrome de Lynch. Existen otros genes como el MSH6, MLH3, PMS2, PMS1, etc. Pero el 90-95% de los casos de Lynch están explicados por mutaciones en el MSH2 y en el MLH1. Y el síndrome de Lynch más o menos es responsable de un 3% de los carcinomas colorectales, y también estas mutaciones son responsables del 2% de los cánceres de endometrio. Existen cánceres asociados a los síndromes de Lynch que siempre hay que recordar, que son los cánceres de estómago, los cánceres de ovario en las mujeres, el intestino delgado, el uréter, pelvis y sistema renal. En particular, el sistema urinario se asocia bastante a los síndromes de Lynch. También cánceres a nivel de conducto biliar y cánceres o adenomas de las glándulas sebáceas. La edad de comienzo de los síndromes de Lynch generalmente son pacientes jóvenes, ¿no? Menos de 40 o menos de 45 años. Para diagnosticar el síndrome de Lynch existen ciertos criterios. Los criterios que se están utilizando son los criterios de Amsterdam o los criterios de Bethesda. Lo que quiero que recuerden son los criterios de Amsterdam, los criterios de Amsterdam 2. ¿Qué dicen los criterios de Amsterdam? Si nosotros tenemos 3 o más individuos que tienen un cáncer colorectal o una neoplasia relacionada a un Lynch, como por ejemplo endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis, y uno de ellos tiene que ser familiar de primer grado de los otros dos. ¿Ok? Eso es lo básico. Y que por lo menos haya habido 2 cánceres consecutivos, afectación de 2 generaciones consecutivas, y que estos hayan sido diagnosticados de manera precoz, que hayan sido diagnosticados antes de los 50 años. Y también hay que excluir el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar.
¿Cómo lo excluimos? Pues con una colonoscopía, ¿no? Poliposis adenomatosa familiar, va a haber pólipos, como su nombre dice, pero en el síndrome de Lynch no hay pólipos, es un no polipósico. Entonces el síndrome de Lynch habíamos mencionado, existe un tipo 1 que solamente está localizado en el cáncer de colon, tipo 1 o localizado. El tipo 2 son ya cuando hay otros cánceres asociados, ¿no? Básicamente el sistema genitourinario está bastante relacionado con el síndrome de Lynch y el endometrio en las mujeres, ¿ya? Hay que hacer screening de colonoscopía, aquellos familiares de primer grado a partir de los 25 años o 5 años antes de la aparición del cáncer en el familiar más joven, ¿no? Por ejemplo, si tú has tenido 2 tíos que han tenido cánceres de colon, tú a los 20 años deberías empezarte a hacer una colonoscopía, porque hay que descartar que sean un síndrome de Lynch, si han sido diagnosticados antes de los 40 a 45 años. El tratamiento de elección del síndrome de Lynch es hacer una colectomía. Una colectomía. Pasamos a otro tema, vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides viene a ser la torsión del sigmoides sobre su eje mesentérico, sobre su meso. Y da una imagen típica que se llama una radiografía en omega o en grano de café. En grano de café. Lo que quiero que recuerden es la clasificación de los vólvulos de sigmoides, ¿ya? La clasificación del vólvulo de sigmoides se hace en base a 2 cosas. 1. El grado de rotación que tiene este, si es menos de 180 grados o si es más de 180 grados. Y otro, la viabilidad del asa. Cuando nosotros entremos a operar y vemos que un vólvulo está con unas asas intestinales negras o violáceas, la devolvulamos y recupera su color. No es como una magia, ¿no? Sino que nosotros hemos quitado esa torsión de su meso. ¿Y por qué su meso es importante? Porque por el meso pasan los vasos. Entonces los vasos se tuercen y entonces ya no llega la irrigación. Y para ello tenemos la clasificación del vólvulo de sigmoides según grados. El grado 1 es aquel en el que el vólvulo tiene menos de 180 grados. Por tanto, es un vólvulo asintomático, no va a haber compromiso vascular, generalmente son descubiertos accidentalmente en un examen radiológico y pueden evolucionar progresivamente, sí. Son pacientes que pueden estar caminando en la calle y que tienen un vólvulo crónico. Grado 2. Vólvulo de más de 180 grados, pero que llega al hospital con una obstrucción parcial, ¿ya? Pero esta obstrucción se reduce espontáneamente. De repente nosotros ponemos una sonda rectal y lo devolvulamos. O nosotros decimos, con la sonda no se puede, pero hay que mandarla a gastroenterología. Gastroenterología le hace una endoscopía y le hace una devolvulación endoscópica. Ese es el grado 2. El grado 2 es un vólvulo de más de 180 grados con una obstrucción parcial que puede resolverse espontáneamente o que requiere maniobras endoscópicas. El grado 3 de los vólvulos son aquellos vólvulos que tienen más de 180 grados, ¿ya? Con una obstrucción completa en asa cerrada y que tienen una alteración circulatoria reversible. Son aquellos pacientes que tú entras a sala, ves un paciente que tiene un sigmoide que está algo violáceo, lo devolvulas y ¡brum!, automáticamente recupera su color rosado. Eso es un grado 3. El grado 4 es similar al anterior, pero cuando tú lo devolvulas no recupera su color. O sea, ya hay una alteración circulatoria y reversible. El vólvulo de sigmoides, entonces, 80% está... Bueno, digamos que el vólvulo puede pasar a cualquier nivel. Puede ser a nivel de ciego, transverso, descendente y sigmoides. Lo más frecuente es que sea sigmoides, en un 80% de los casos. Pero el transverso también tiene un meso largo que podría volvularse. El descendente y el ascendente mucho más raro porque están atados hacia los parietocólicos, ¿verdad? Con fascias parietocólicas que no les permite rotar. Es muy difícil que se roten, pero sí el colon sigmoides y el colon transverso. Los vólvulos están localizados 80% en sigma. El diagnóstico se hace con un enema opaco, ¿ya? El primer tratamiento que hay que intentar es intentar una devolvulación endoscópica
y pasada unas 3 a 4 semanas hacer la sigmoidectomía. ¿Por qué? Porque si lo devolvulamos una vez, va a pasar un tiempo y se va a volver a volvular. Entonces, eso es lo que hay que hacer: devolvulación endoscópica seguida de sigmoidectomía programada. ¿Y cuándo hay que operar de urgencia o de emergencia un vólvulo? Cuando nosotros vemos que nuestro paciente tiene signos de estrangulación o falla, o cuando falla la colonoscopia. ¿Qué significa signos de estrangulación? Uno va a palpar el abdomen y este abdomen va a ser doloroso, como una peritonitis, o cuando le tomamos un hemograma, este hemograma va a estar séptico, entonces son indicadores de cirugía urgente. ¿Qué hacemos a un vólvulo de sigmoides? Bueno, hay que sacar el vólvulo, hacer una sigmoidectomía, ¿verdad? Pero si hacemos una sigmoidectomía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos cabos si cortamos acá? Le sacamos el vólvulo. Estos cabos los unimos o hacemos una colostomía a lo Hartmann, como dice acá. Se cierra este muñón, se sutura, y este muñón de acá, esta boca, se aboca hacia la pared. ¿De qué depende? Si es que es un vólvulo complicado o no complicado. ¿Cuándo es un vólvulo complicado? Cuando hay signos de necrosis intestinal o cuando hay peritonitis, o cuando el paciente está séptico. Eso es indicación de una colostomía de Hartmann. Pero si nosotros vemos que es un vólvulo que no está complicado, que no hay necrosis, que no hay perforación y que no hay peritonitis, hay que hacerle una anastomosis primaria. ¿Ya? Esto ya lo han preguntado. Paciente que ha sido operado de un vólvulo de sigmoides no complicado, ¿cuál será el tratamiento adecuado? Una sigmoidectomía y una anastomosis primaria. ¿Ok? Eso es en cuanto a patología colónica.